Hola, ¿qué tal a todos? Estoy aquí en Estudio 519 en un episodio más. Arrancamos aquí con un gran amigo y tocayo también, pero él es Okami Ninja. Acá nos viene a dar sus sorpresas. Aquí es súper sigiloso. ¿Cómo has estado, mi cuate? Bien. ¿Qué dice la vida? Bien, gracias a Dios. Trabajo, música. Muy bien. Pues nos es grato saber de ti. Bueno, saber de ti por mí, porque hace mucho tiempo que yo no lo veía. Y pues antes que nada me gustaría que te introdujeras a ti mismo. Cómo surgió la onda de ser músico. Él es bajista. Dinos cómo empezó el show de la música. Empecé a ser músico. Pues desde joven, realmente llevo tocando el bajo 25 años más o menos. Okay. Bajo y guitarra acústica. Ajá. Digo, el bajo formalmente o entre comillas a partir de los 20, yo creo ya unos 15 años o algo así. ¿No? ¿Qué tengo? No, hombre, 20 años. Pero desde chico siempre me atrajo todo lo que tenía que ver con la música. Ya sabes, me tocó el crecer con MTV, Telehit, ese tipo de programas, cosas, ¿no? Llegué a Cozumel a los 5 años y en la casa que llegamos a vivir había antena parabólica. Entonces llegaba MTV2 o llegaban algunos otros canales extranjeros que me hizo clavarme, ¿no? O empezar a indagar en el bajo o algunas otras técnicas que todavía no utilizaban algunos bajistas mexicanos, ¿no? Por ahí alguno como Sabo Romo o alguno de los bajistas muy profesionales de México, ¿no? Y pues, no sé, por una búsqueda de querer algo que me hiciera crecer, tanto mental como físicamente. No sé, fui a taekwondo de niño, a tenis a los 8 o 9 años, básquetbol, fui seleccionado de básquetbol, de atletismo a los 15 años. O sea, siempre tuve como eso hasta que llego justamente a los 15, 16, a la música ya como un clic de esto que te decía de chiquito, ¿no? Que agarré el bajo, agarré la guitarra y sentí que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Y hasta la fecha estudio, o sea, siempre he estudiado por mi parte. Los primeros profesores de música que tuve, la verdad, personas muy cabronas que me hicieron dar ese salto hacia cómo yo veía la música, ¿no? El primero fue Hiram Gómez, que era bajista de Luis Miguel. Entonces mucho slap, mucho funk y me voló la cabeza, ¿no? Ahí dije, ¡a la madre! Yo creo que más a las clases con él a verlo tocar como concierto. Terminé siendo como su roadie, por así decirlo. Ajá. Porque las clases se transformaron en eso, ¿no? De que ya no era... Yo por mi parte tenía esa sed de aprender más. Entonces yo ya estudiaba por mi parte, pero quería seguir viendo eso de cerca, ¿no? Seguir viendo a la persona de ese tamaño, ¿no? Y en ese tiempo, como vivía en Cancún ya, habían muchos músicos muy buenos, la verdad, cubanos, mexicanos, o sea, tanto extranjeros como nacionales. Y eso fue lo que me introdujo de golpe, ¿no? Sí me quedé así de órale, yo ahí ya tenía, yo creo que te digo, unos 20 años. Y a pesar de que sí conocía músicos buenos de jazz o gente muy grande en la música, nunca de frente como esto que te digo, ¿no? Nunca de tenerlos así de ay, eso que está haciendo él, yo también lo puedo hacer. A ver cómo suena tu bajo, ¿no? Agarrarlo hacia el otro lado, ¿no? De tener acceso en ese tiempo, a esa edad, a, no sé, el bajo de esta persona, un Fodera de 200,000 pesos o algo así. Tener acceso a eso y darme cuenta que los juguetes que habían alrededor de mí no tenían que ver con estas armas de músico, ya sabes, de decir, ay, ok, a ver, que en la tienda de instrumentos es como con lo que empiezan los niños o algo así, y tocas y te das cuenta y dices, no, pues con razón yo no sueno así o yo no puedo llegar hasta ese punto, ¿no? Y ahí empezaste a ver la cuestión técnica. Sí, más y más, hasta que terminé trabajando en una tienda de instrumentos, ¿no? Estuve 4 años aquí en CDMX y 4 años en Cancún trabajando en tiendas de instrumentos, ¿no? Okay. De tanto acercamiento que tuve hacia eso, ¿no? De darme cuenta que no es, desgraciadamente no es exactamente lo mismo con lo que tocan los
los profesionales o la gente que ya son bajos súper toqueteados, con otras pastillas, con otra... Totalmente la imagen que tú ves, crees que es lo mismo que utilizan las personas que lo compran en la tienda, pero para nada, ¿no? O sea, ya es gente que tunea como alguien que, no sé, como un mecánico, por decir, ¿no? Alguien que personaliza. Exactamente, que no es lo mismo el carro con el que corren que el carro que tú compras para la calle, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Quién fue quien te puso el bajo? Más bien, ¿por qué el bajo? Por mi hermano. Ajá. ¿Por qué el bajo? Porque mi hermano tiene 2 años más que yo y empezó la música, no sé, unos 6 meses antes que yo, unos meses antes, pero quizá por su entusiasmo, por su fuerza, siempre fue de querer hacer las cosas igual, como con cierto complejo de perfeccionista, ¿no? Entonces me trascendió eso, ¿no? En el momento que yo tenía una guitarra acústica y a veces agarraba su bajo, un amigo prácticamente me hizo bajista de una banda, así de que, oye, pues tu hermano tiene un bajo, ¿no? Yo creo que tú puedes tocar el bajo en nuestra banda. Es como South Park, no, casi. El bajo de tu hermano. Y justamente fue por eso, ¿no? Porque como en la casa había un bajo, porque mi hermano tocaba el bajo, pues era lo más fácil, lo más accesible en ese momento para poder entrar a una banda, ¿no? Durante tu trayecto al principio, ¿tuviste alguna influencia musical que dijo esto es como lo que yo quiero hacer? Aparte de las que me mencionaste. Sí. Era muy claro. Mi papá. Ok. Mi familia, sí. Sí, mi papá toda la vida escuchó funk. Toda la vida, Tierra, Viento y Fuego, Kool and the Gang, o sea, pura banda setentera, pero más del funk más tirado hacia lo disco o hacia la fiesta, por así decirlo, ¿no? No tanto la psicodelia o no tanto Hendrix o esa parte del funk más crudo, más rasposo. No, él lo oía, no sé, como James Brown o como más bailable. Y yo siempre que lo escuchaba, siempre oía nítido el bajo, ¿no? Siempre para mí era... Y fue lo que de alguna manera definió lo que terminé tocando, ¿no? Porque siempre lo que he tocado, no sé, new metal, pero con funk, ¿no? Como groove metal, ¿no? O si toco alternativo, pero igual con guitarras funkeadas y no sé, como lo que hizo Primus en su momento, ¿no? De juntar igual varios géneros, o siempre ha sido ese mi... a pesar de que yo sí tengo una escuela mucho más rocker, porque todo el tiempo escuché rock, y en ese tiempo me acuerdo que había un programa que se llamaba Headbangers, de MTV, que pasaba en la madrugada, y cuando era chiquito yo tenía, yo creo que 6 años, cuando lo ponía mi hermano o algo así, ¿no? Estoy hablando del 91, yo nací en el 85, entonces a mí me daba miedo toda esa música, pero fue lo que me puso hasta que terminé. Terminaste en ello. En eso, pero con este otro tinte que te digo, ¿no? De que a mi jefe igual le gusta Kylie Minogue y yo escuchaba eso. O Alejandro Sanz y yo escuchaba eso también. Y escuchaba el grupo que había atrás. Decía, no, ese está bien bueno, pero está medio... ¿no? O sea, medio livianito, así como, vamos a ponerle metal. Dentro de ese estilo que dices que te da miedo al principio y ahora ya lo tienes, siento que lo adoptaste muy como en tu personalidad, siento que eres como muy, muy libre. Bueno, eso yo percibí la primera vez que te vi. Ay, gracias. Gracias. Como una alma libre, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es que lo encontraste? O sea, ¿sí fue como ahí escuchando la música de tu hermano? ¿O cómo fue que hallaste esa libertad? Por las amistades que he tenido, la verdad. Y eso que hablas de la apertura musical, creo, no sé cómo haya sido en ese momento aquí en el centro del país, pero en el sureste sí había mucha apertura musical. O sea, sí había gente que no tenía problema. Y te digo, en ese tiempo te estoy hablando de años, ¿no? No de hace 5 o 10, ¿no? Sí te digo que llegué en el 90, nací en el 85, llegué en el 90 a Cozumel, entonces para Cancún yo estaba en el 95 más o menos, y la apertura que había, o sea, y en los toquines también había gente que tocaba punk, había, no sé, conocí a Eric, un amigo que fue con el que más escuchaba Primus, pero había gente que no tenía problema con vivir, no sé, y escuchar algo como en ese tiempo Cabá o algo así, ya sabes. Sí, lo que estaba de...
despacio, haz que la vida se vaya despacio. Y eran como que muchos chavos que seguíamos siendo muy niños para lo que escuchábamos, ¿no? Había gente que escuchaba AFI, NoFX, MXPX, o que otra línea del punk californiano gabacho. Había quien escuchaba quizá el Café Tacuba, La Maldita y esta parte, o música del género urbano. Y no había ningún problema porque conviviéramos en los mismos toquines, ¿eh? O sea, en ese tiempo yo tenía una banda que se llamaba Supra, que era a 2 bajos, y la influencia era pues de las bandas de 2 bajos de México, ¿no? Llámese Molotov y Resorte, ¿no? Entonces lo que escuchábamos o tocábamos nosotros por un lado era algo, pero por el lugar ser pequeño quizá no habían tantas bandísimas, y las 10, 15 que habían eran de diferentes, no sé, la Riquita Banana tocaba ska, y estaba la Sonora Ruta 4 que tocaba reggae o ska también. O sea, había de todo un poco y nos tocaban los mismos toquines a todos, ¿no? Sí, chile, mole y pozole. Y viajábamos un chorro ya en ese tiempo, para cuando tenía, te digo, 18, 20, Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Cozumel, ir a tocar por toda la península, y ibas conociendo, no sé, a los Superfrescos que tocaban surf en Playa del Carmen. Entonces habían bandas de todo por todos lados, y era pues ni pedo, nos vamos a tener que unir todos, y todos escuchábamos de todo, ¿no? En ese tiempo, de punk estaba la banda de Gastón, Los Niños Feos, y tocábamos tomábamos los espacios que nos dieran, ya sean gubernamentales o... me acuerdo que el PRD hacía unos toquines que se llamaban de la Nueva Izquierda en parques, y todos a tocar a parques igual, ¿no? Había un movimiento musical muy fuerte, no sé en este momento cómo sea, pero en ese tiempo sí. Muy bueno. Y creo que fue lo que forjó eso, que como no había un límite o algo de que, ay, no, ellos no los metan porque nosotros todos tocamos punk y tenías que tocar punk, no había problema. O sea, ¿no? como Si que todos eran hacia brecha para todos. Sí, de mentalidad abierta, ¿no? Ajá. Y bueno, yo cuando te vi la primera vez traías un bajo peculiarmente extraño, es un bajo piccolo, si no mal recuerdo. ¿Cómo fue ese hallazgo musical? Porque siento que es algo que caracteriza un poco tu sonido. Por lo mismo, yo creo que tiene que ver con las personas con las que me junté. En ese tiempo yo traía o compraba instrumentos todavía no estaba Mercado Libre en boga, o todavía no estaba ninguna de esas, solamente estaba eBay en el Gabacho, y pues yo era de esos que todas las noches entraba a ver si había algo económico, porque ese bajo es de manufactura alemana, ¿no? Hecho a mano, y yo quería a fuerza algo de ese pelo, por lo que te decía, ¿no? Porque conocí de alguna forma los bajos custom, o estas personas que usaban super bajos desde muy chico, ¿no? Entonces se me hizo ese no sé, como complejo aspiracional, ¿no? De querer yo allá. Sí, claro. Y un estudio de grabación en Estados Unidos tenía este bajo que es 30 pulgadas, un bajo normal es 34 pulgadas, uno de 5 o 6 cuerdas, normalmente hasta 35, 36 por lo estirado que necesitas las cuerdas, ¿no? Para que no estén, para que tengas graves profundos. Okay. Y este bajo pues es lo contrario. Entonces en ese tiempo, como estaba muy de moda eso, tener bajotes, yo alcancé a comprar un muy buen precio accesible, y me lo mandaron a Eagle Pass, Texas. De ahí lo cruzó mi tío hacia la frontera a Coahuila, y ya lo tuve yo como después de 6 meses, ¿no? Okay. Porque en ese tiempo era más bronca poder meter instrumentos a México y hacer este tipo de compras, ¿no? Ajá, y lo traigo desde ese tiempo, pues desde hace 20, 22 años que traigo. Se ha crecido contigo. Sí, pero cuando yo compro este bajo, como a los 2 o 3 años conozco a un bajista que creo que es sobrino justamente de un actor del de Manolín Chilinsky, ¿no? Chilinsky se apellida. Y él traía un P-Bass piccolo con cuerdas más delgadas, pero esas cuerdas no llegaban a México. Entonces yo platicando con él justamente le pregunté, oye, yo veo que soleas como guitarra y así. Y me dijo del bajo piccolo, y de ahí yo me puse a estudiarlo, a buscar y buscar y buscar. Y vi que quien lo hizo, el primero que hubo fue un Alembic, de hecho. Ay, no me acuerdo de Stanley Clark, un Alembic de Stanley Clark. Y ahí empecé a ver a Stanley Clark.
que como que las cosas se van uniendo, ¿no? Él usaba Alembic y el laudero que hace los bajos de Les Claypool era ¿cómo decirlo? Como era fan también de estos bajos Alembics, ¿no? Y le hace un bajo justamente a Stanley Clarke. Y de ahí fue que yo enlazo con Les Claypool, ¿no? El de Primus. Y de ahí me vuelve a volar la cabeza. Digo, este güey, ¿qué pedo? Y este güey, ¿qué pedo? Y los dos hacen una cosa bien extraña que tiene que ver con el funk, o tiene que ver con esta música afro, pero nada que ver, ¿no? O sea, claro. El Les Claypool hace una madre sureña ahí como si tocara el banjo slap raro. Y el otro güey solea con cuerdas súper delgaditas y de aquí... Y con este compa que te digo, con Chilinski, empiezo a tener como ¿qué sería? Como un taller para solear, y de ahí empiezo a darle al bajo, a buscar técnica nueva, ¿no? Para no sé, siempre me gustó como el destacar, no por la velocidad, ni por esa parte como de ejercicio, diga gimnasio de siempre me gustó el diferenciar el lenguaje que tiene el instrumento de acuerdo a lo que tú sientes para plasmárselo a alguien más, ya sabes. Eso siempre me voló la cabeza. Y de ahí pues empecé a desarrollar técnica o a tocar de la forma peculiar que a mí me gusta tocar. Ya pasando a eso, vamos con el proyecto de Kamikaze, que fue como te conocí yo. O sea, fue un proyecto que la verdad a mí personalmente me atrapó mucho. Que fue algo de decir, wow, ¿qué es esto? ¿No? Así como dices, así, ¿qué es esta madre? ¿Qué es esta locura, no? ¿Qué es esta? Pues la verdad, sí, la vez que fui a verte, creo que todavía existía el Caradura en esa época. Y ahí fue cuando fui a verlos la primera vez y sí dije, no, esto es algo totalmente distinto. ¿Cómo fue tu experiencia en esa banda? ¿Fue tu proyecto o cómo pues, tu proyecto? Pues fue algo bien extraño, o sea, por la forma en la que se dieron las cosas y por los integrantes que la banda tenía, ¿no? Porque al fin y al cabo éramos un power trío de 2 bajos y batería, ¿no? En este caso ya sin guitarra. Y pues estuvo todo planeado para el sonido que queríamos o que yo quería que tuviera la banda, pero no tomé en cuenta que somos seres humanos, ¿no? Sí, claro. Ya sabes, no tomé en cuenta que somos seres humanos. De alguna forma yo comencé una relación antes de tener la banda, y en el momento que tuve la relación me imaginé la banda, ¿no? Ok. O sea, la banda estaba basada en 2 bajos y batería. El baterista Toño, que fue baterista de Mazapán y ahorita es, creo que de Chingadazo, de Kung Fu y de Niños Perdidos, ¿no? O algo así. No me acuerdo. Sí, ahorita tiene una nueva banda. Es Don Proyecto, pero sí debe tener unos 4 proyectos ahorita que no conozco, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo su fuerte siempre ha sido la velocidad y la fuerza, ¿no? Sí, claro. Ese güey es un toro, güey. Es un toro. Sí. Y para lo que yo tenía planeado en mi cabeza, no se necesitaba un toro. Ajá, todo lo contrario. Entonces, te digo, se dio algo muy diferente, ¿no? Quizá en este caso la bajista Eli, ahorita creo que está con Alex Intec, no sé si esté con alguien más, pero me imagino que debe estar porque es músico de sesión con un par de proyectos, pero su toque era muy diferente, ¿no? Y yo de alguna forma por mi influencia quería un toque agresivo, güey. ¿No? O sea, estaban switchados al revés, ¿no? Sí. Ya sabes, yo quizá quería el baterista un poquito más relax acá, y la otra acá. Ajá. Ya sabes, entonces el choque que hubo, yo sentía que esa intensidad estaba switchada, ¿no? Pero cuando yo hice las canciones o cuando pensé en el proyecto, lo hice antes de que, pues no existía baterista en ese tiempo, ¿no? O sea, yo no conocía ni siquiera a Toño. Lo conocí en casa de un buen amigo de Jordi, y con Eli apenas empezábamos a tener comunicación. Ella vivía todavía en Mérida y yo vivía aquí, no empezábamos a tener comunicación, pero ahí a mí se me prendió el foco cuando empezamos a tener comunicación y me dijo que venía para acá, ¿no? Dije, en la madre, yo tenía en ese tiempo, no sé, como unos 15 pedales, mi bajo y 2 guitarras. Entonces lo que hice fue que vendí 2 guitarras
para poder armar un pedalboard para el otro bajo, ¿no? Porque yo pensé, no, yo no me voy a subir y no, volteé así 1 o 2 pedales y el otro cabrón con 15 o algo así, a ver, vamos a poner parejo, ¿no? Sí. Y fue que hice esto que te decía, que empezar a armar como el proyecto, empezar a armar las canciones y empezar a definir personajes, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho en la música, definir personajes, porque eso te hace una banda mucho más sólida de cómo se va a mover y de qué forma van a trabajar el equipo sin necesidad de ponerte tanto de acuerdo, ¿no? Como ya tienes, no sé, como ya tienes a lo que decía, ¿no? Quién es el agresivo, quién lleva la lírica, quién es el que escribe, quién quizá es el que más compone o al que le pone lo creativo, quién hace los soniditos y esto, ¿no? Pero eso se fue acomodando poco a poco, por lo que te digo, porque el Toño, con la potencia que tiene y la energía femenina en este caso de él y quizá la técnica más, no sé cómo decirlo, no sé, pero el toque más tenue, lo más sensual, o la parte femenina, ¿no? Totalmente. Hizo que las bases se sentaran diferente, ¿no? Cuando yo veo, entra Toño a la banda y yo veo que un funk, no sé, de marihuana funk, en lugar de hacer, y a ver, acércate, escucha y ven y ponte trucha, venimos a ofrecerte sustancias sorprendentes, se vuelve a un, a ver, acércate, escucha y ponte... ¿no? Yo me tengo que subir entonces unos 3 decibeles más de distor, vamos sí, a para más acá en lugar del chen, a ver, acércate, escucha. Sí, claro. Y de ahí switchea totalmente el sonido de la banda y empieza a sonar más a esto que te digo, ¿no? A banda de 2 bajos, estilo Molotov, o estilo Resorte, o estilo más rage, por hablar de una influencia de ellos, ¿no? Sí. Más rage. Y nos empiezan a contratar o a llamar o a estar más en toquines de este estilo, ¿no? Con más potencia o con más garra. Y es que, no sé, las pedaleras que teníamos las utilizamos mucho más en lugar de hacer funk groovy rapeado y acá mucho más para estridencia, ¿no? Sí, claro. Y vamos a ponerle un wah con el fuzz después al bajo y vamos a ponerle yo empiezo a utilizar dos amplificadores, a slapear con las cuerdas más agudas, pero a poner uno grave y otro agudo, a empezar a utilizar más ese sonido atascado, por así decirlo, ¿no? En lugar de desmenuzarlo, ¿no? Vámonos al power trio de verdad de... ¿no? Un chorro de potencia. Y a mí la verdad es que de alguna forma me agradó mucho porque me recordó esta parte que te digo, ¿no? Del metal groove, del panterazo, ¿no? Sí. Sí, claro, como esa parte como ruda, ¿no? Del estilo, ¿no? Sí, y de tocar más en estilo de toquín como el de los viejos o de estilo de toquines de esas bandas que tienen más punch. Más punch, ¿no? En lugar de lo que yo traía en la cabeza, a lo mejor estilo Los Tetas, o estilo Fuchsia, o estilo esas bandas más groovy que de repente le metían su jazz y de repente le meten el funk 70, ¿no? Sí. Oye, y me comentaste que habías tenido como una relación dentro de la banda. ¿Cómo manejaste esa situación? Porque yo... ¿Se manejó? ¿Cómo manejaste? Esas cosas no se manejan. No se maneja. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo manejas eso? Es que manejarlo. Porque te despiertas un día y hoy íbamos a ensayar, Toño, ya no ensayamos, nos acabamos de pelear. Exacto, ¿no? Entonces, sí, son cosas como complicadas, ¿no? Sí, son temas bien complicados que no deberían de serlo. Yo sí creo que tanto la familia como la amistad, como el noviazgo, muchas veces, o sea, ese tipo de relaciones se confunden, ¿no? Se confunden en cuanto a tiempos y espacios. Pero es como en tu casa, si quedaste de cocinar con tu
novia, esposa o lo que sea a las 3 de la tarde, se hace a las 3 de la tarde, estemos enojados o no, güey. Yo entro a trabajar a las 4 y lo siento, y tú te vas a ir con tu jeta y yo me voy a ir con mi jeta, pero las cosas que se tienen que hacer no se dejan de hacer, ¿no? Ni modo de que digas, ay, hoy no barro la casa porque estoy enojado y ya no se va a hacer porque la quiero dejar así. No, güey, pues eso es punto y aparte. Lo que tengas que mentar su madre a quien se lamentas, güey, ¿no? No es así, ay, voy a ir al trabajo, pero como me acordé que estoy mal con un güey allá, hoy no lavo el baño. No, sí. O no haces, ya sabes, por poner labores domésticas, ¿no? Sí, sí. Digo, lógicamente es mucho más profundo y mucho más difícil que simplemente eso, Sí, ¿no? claro. Porque de alguna forma el problema o el contra que yo veo en la música o la forma en la que yo lo hago es que sí plasmo lo que siento y lo que creo y lo que pienso y lo que... Entonces, como sí lo plasmo, pues lógicamente mismas cosas que tú hablaste, mismas cosas que sabe tu pareja, las estás diciendo y las está tocando, güey. Sí, claro. Sí, o sea, es un tema difícil, ¿no? Porque si tú haces alguna canción de tristeza o algo así, tú estás mezclando y la vas a escuchar 5, 10 o 15 veces. Y si dice algo sobre una mujer o algo que tenga que ver con eso, lógicamente al lado dice, ah, chinga, ¿y de quién está hablando? Ajá, claro. Sí, sí, sí. ¿O es de mí o es de otra? A ver, ¿qué ¿Qué está pasando? Sí, ¿no? Sí. Sí, no, entonces sí fue como algo... Sí fue algo difícil, sin embargo algo de mucho aprendizaje. Ok. Y algo que yo creo que a los tres nos dejó un gran aprendizaje desde lo musical y desde lo personal, porque sí veo un cambio en los tres después de esa banda, ¿no? Antes tuve algunas otras bandas que también fueron prolíferas, o no sé cómo se diga, que también fueron exitosas, o que, Sí, también, claro. o que también tuvieron ese hook, ¿no? Que de alguna forma es un hook retroalimentivo por las personas con las que me llevo, las que tengo alrededor. O sea, nunca podría decir así, ay, sí, porque compongo bien chingón, o porque las bandas en las que he estado, no, más bien por los movimientos que se han dado alrededor de gente que le echa muchas ganas, ¿no? Pero en el caso particular de Kamikaze Ninja, o sea, éramos como hermanos, o sea, a pesar de que yo tenía una relación adentro, aún así nos tratábamos en ciertos aspectos como hermanos, ¿no? Sí, pues siempre los veías en todos lados. Sí, y así creció. Y a nosotros se nos hacía a veces raro porque decíamos, sí, ay, ya que el Toño tenga también una novia para que sean las parejitas, ¿no? O algo así. Pero no, siempre se trató como hermanos y en este caso de ella y yo, tener respeto por él también, por no ser esa pareja melosa o algo así, porque sí va a ver mal como banda. Nosotros dos así, hey, sí, hey, Toño, para allá, o algo así. No, siempre fue muy unido. Y nos hizo aprender a separar eso, que en la banda no pudimos. Desgraciadamente yo creo que así es esto. Muchas veces hay algo que yo me he dado cuenta en las relaciones, que es cuando tú aprendes de alguien, normalmente la relación se quiebra. O sea, cuando es aprendizaje de un error fuerte, ¿no? Eso estoy diciendo. Sí, claro. Por lo general es difícil y lo que ya aprendiste lo vas a aplicar con tus nuevas relaciones, ¿no? A lo mejor hay algún, no sé, por hablar de varo, a lo mejor hay algún problema de dinero con algún amigo y tú no supiste cómo tratar esa deuda de tu parte o de la parte de él, de cualquiera de los dos, y ninguno habló y dejaron que se hiciera vieja y muchas veces fueron hasta 200 pesos, pero tienen las últimas chelas no me las pagó y que no sé qué y esto. Y eso te hace aprender por esa pérdida que tuviste con un amigo, que a lo mejor es choque, la próxima vez dices, no mames, el dinero se habla, güey. Oye, güey, ¿cuánto te debo o qué? Oye, ¿te acuerdas de la última vez? Oye, y ya dices, ok, una vez que ya aprendiste a hablar de las cosas sin hacerte pendejo con el otro, tanto para cobrar como para dar, o sea, de los dos lados, ya se switchea a un aprendizaje que ya no vuelve a suceder, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en el caso de Toño, porque tengo mucha comunicación con él, se me hace algo muy bonito, porque nos damos cuenta de cosas en las que fallamos y las platicamos y te abrazas y es, no mames, carnal, no, Sí, ¿no? aquí sigo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, vámonos con tu primer rolita. ¿Cómo se llama la primer rola que vas a tocar? Es conmigo. Conmigo. Contigo. Entonces nos vamos conmigo y regresamos. No se vayan. Chequen la rola, están muy chidas. Todo comienza como un día cualquiera. Me levanto no sé cómo, pero encuentro la manera
Me echo un baño y salgo en friega, pero vámonos forjando pa' fumar en lo que canto y no me importa trabajar y bailando en humo. Quiero llegar, esto lo canto con una sonrisota, con muy buena actitud, espero estés tomando nota. Y quiero respirar y sentirme vivo, oh, lo que haga me mantenga activo. Que si fumo marihuana para ti no sea un lío, que si prendo otro porro ven y préndelo conmigo. Quiero respirar y sentirme vivo, que lo que haga me mantenga activo. Que si fumo marihuana para ti no sea un lío, que si prendo otro porro ven y préndelo conmigo. Salgo del jale, quiero fumar antes y voy para el metro y me dispongo a caminar. Saco mi toque, mi trola quema y es que sigo fume y fume cuando suena la sirena. Un oficial me hace parar, me dice que me mocho, que me la va a quitar. Le digo más no traigo y las 3 le puedes dar. Me devuelve mi Flavio y comienzo a cantar. Quiero respirar y sentirme vivo, oh, oh. Haga, me mantenga activo. Que si fumo marihuana para ti no sea un lío, y que si prendo otro porro ven y préndelo conmigo. Quiero respirar y sentirme vivo, que lo que haga me mantenga activo. Que si fumo marihuana para ti no sea un lío, y que si prendo otro porro ven y préndelo conmigo. Conmigo, conmigo. Eso fue conmigo. ¿Cómo es tu proceso creativo en cuanto a nivel, ahora sí, dentro de lo que haces, cómo compones, cómo te acomodas? Fíjate que ahí sí tengo como una... ¿Cómo se dice cuando crecen los horóscopos y esas cosas? Superstición. Una superstición. Sí, ahí sí tengo una superstición que si no te acuerdas de la canción, no es una canción buena o una canción para ti. Entonces, casi siempre empiezo por medio de la mente. O sea, no empiezo... Porque digo, una vez que ya te la vas aprendiendo por medio de notas, o que ya hay una memoria muscular. Entonces muchas veces la sigues tocando solamente porque ya te la sabes. Ajá, pero por lo general no sé si me voy a imaginar algo, así como hace un rato estaba tocando al aire, así toco, ¿no? Si hago no sé, un... Y ya hice esa base acá, ¿no? Ajá. Y ya empiezo a decidir yo, ¿esa es mi entrada o va a ser mi verso? ¿Qué sería? Y de acuerdo a eso empiezo a balbucear de alguna forma que tenga una fonética como si fuera idioma, ¿no? Ajá. O sea, si estás como el caran con cancaron, y de ahí le agarro la tonadita a la voz y de ahí me sigo, ¿no? Como si muchas veces no tiene un tema y simplemente no sé, si empiezo con un estaba ahí y no sabía aún a dónde llegar, ¿no? Y empiezo a escribir, estaba ahí, aún no sé a dónde llegar. Entonces, ahí ya lo voy ajá, y de acuerdo a lo que me pida la canción, ¿no? De acuerdo ya a lo que la letra diga, ajá, o hacia dónde va la letra es lo siguiente que voy a meter, ¿no? No eres tan como teórico, por así decirlo, no eres tan escolástico, por así decirlo. No sé, es que me acostumbré a esta forma. No, fíjate que cuando tuve una banda que se llamaba Supra, que tenía con mi hermano, y en un momento él componía y yo también, y casi siempre completábamos lo que el otro componía, ¿no? Uh-huh. O sea, él tenía voz y yo le ponía la música, o yo tenía cierta parte de un coro y él le ponía un verso o algo así, ¿no? Uh-huh. Pero él cayó en un tiempo en depresión y me dijo que si yo podía componer las rolas. Uh-huh. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a necesitar ayuda porque yo no quiero que la banda se apague y eso. Entonces ahora me tocaba componer varias partes, ¿no? Uh-huh. Que él me ayudaba a él tener como pedal, o sea, él ponía como base, no sé, un tutun, tutun, tun, tun, tutun,
tutun, tun, y de ahí ya yo empezaba con la guitarra y me iba guiando con lo de él. Entonces ahora eso ya no existía, ¿no? Decía, verga, ¿de dónde lo voy a sacar? Y fue que empecé a hacer esto, ¿no? Okay. Así, decía, y en ese tiempo, para acordarme los remates, lo hacía por medio de palitos. Ok. Ajá. Por medio de palitos, y la separación que tenía era la separación de notas, ¿no? Ajá. Si hacía un ta-ta-ta-tan, te ponía ta-ta-ta-tan y espacio, tan, espacio, tan. Ta-ta-ta-tan, tan, tan. ¿Ya sabes? Y así, ajá. Y yo decía, si no me acuerdo es porque la frase no es buena. Ajá. Entonces yo veía los palitos y la volvía A memorizar. o la volví a arreglar de acuerdo a otra cosa que quedara. Yo no lo sé en este momento, ¿no? Porque Ok. no estoy ahí. No sé si mi memoria sí era así. Ok, sí. Ajá, ya sabes, pero a mí me funcionaba la... Sí, o sea, no método. escribías música tal cual, así No. como... No, ni siquiera cifrados, ni siquiera... No, ni siquiera cifrados. Ahora sí estoy sorprendido. Así como que no nada. Es que, literal, o sea, para mí no sé, por poner ejemplo de algo, acordarme de un... Ya era una rola, ¿eh? Ajá, sí, claro. Y sí, con poco amor. Oxitocina, creo yo. Y eso ya es una canción y se iba y me Te iba seguía. sobre eso. Ajá. Y si estás pensando en el tan, 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 Ujú. tan, ya tengo la batería, ¿no? Y ya tengo el bajo y digo, ay, es una canción, a huevo, ya tenemos otra rola. Ajá. Así era. Y si eso que yo tenía no me recordaba el otro día o algo así, yo decía, ya está desechado. O sea, quién sabe qué chingados hice. Sí, ahora Ahora puedes grabar todo. ajá, ahorita lo que hago es hago exactamente lo mismo, pero lo hago con el celular. Y ahora la computadora te ayuda también. No, fíjate que lo estuve haciendo con el celular. ¿Sí? Porque si lo hago con la computadora, una vez que lo plasmé, ya lo dejé así. Ok. O sea, ¿sabes? Sí soy muy así. Una vez que yo hice un pum, pam, pum, pum, ya que me memoricé la frase, Ajá. ya hacerla diferente ya no puedo. Ok. Ajá, ya sabes, es como si tienes en la cabeza una canción muy conocida, no sé, Eye of a Tiger y tran, 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 tran. Entonces ya no te puedes, te ponen eso y por lo menos yo me imagino el... Sí, sí. Y ya no puedo poner otra voz ahí que no sea la de la rola, ya sabes, o sea, esta rola ya está consolidada y ya se queda así. Perfecto. Ahorita, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Qué proyectos tienes? Pues ahorita lo que estoy haciendo es material más que nada. Ajá. Material para poder, por esta forma de componer, compongo diferentes estilos y algo que me he dado cuenta es que mi proyecto personal sí me gustaría dividirlo por estilos y por disco. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es música y ver qué hacia dónde, ya sabes. Ay, esta canción suena más alternativo grunge y estas dos alternativo grunge, entonces se van para acá, ¿no? Okay. Estas ahorita estoy haciendo o terminando 5 canciones acústica y voz, ¿no? Que 2 de ellas son las que toco aquí, ¿no? Entonces así me voy. Quiero hacer también algo como reggae o ska con metales. Con aliento, sí. No sé, ahora sí que lo que vaya saliendo. Creo que después de 25 años tocando, me di cuenta que nadie me está... ahora que tengo 40 años, Uh-huh. me doy cuenta que nadie me está correteando. Ajá, sí. Entonces creo que algunas pérdidas de tiempo o que creemos que son pérdidas de tiempo, no lo son. Más bien son parte de nuestra carrera para enriquecerla. Y yo me tardé mucho en darme cuenta de eso, ¿ya sabes? Uh-huh. O sea, como que siempre quise ser el bajista y ser súper bajista y hacer tapping y poder cantar con slap. Y cuando empecé a cantar con slap dije, wow, este es todo, pero no es cierto, no es todo, no, quiero tocar la batería. Y empecé a tocar la batería y dije, pero tampoco me llena. Y dije, bueno, pero ya sé tocar la batería, el bajo, grabar, y gracias a las personas con las que he convivido, pues tengo también personas que pueden tocar, no sé, alientos, guitarras o simplemente hasta cantar sin agarrar un instrumento, ¿no? Gracias a los amigos que tengo, ¿no?
O sea, que son muy buenos músicos, que siempre los consideraría, ¿no? No diría, ay, grabo yo, no, que grabe este güey, toca bien cabrón. Sí, claro. ¿Sabes? Por poner un ejemplo de algo. Entonces, lo que estoy haciendo es justamente eso, ordenar ideas y ordenar el proyecto de Okami Ninja de una forma que a mí me llene lo que se está plasmando, ya sabes. Y en este momento lo que más me llena es la composición como tal, ¿no? Sí, claro. Lo que te decía, que aunque sea una sola nota todo el tiempo, un tin, kin, 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 tin, kin, 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 tin, kin, tin, kin, 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 y ya empezó una rola, ¿no? Sí. Y sobre eso digo, ok, ¿hacia dónde la quiero tirar, no? Hacia un tin, kin, kin, chun, 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 tin, tin, chun, chun, tin, tin, kin, chun, chun, chun. Si le voy a meter eso o me voy a ir hacia hacerla más flotante y le saco la batería. O ando en esa parte para... Andas explorando. Ajá, pues no tanto explorando porque siento que tampoco tengo ahorita mucho espacio. Tiempo quizás sí, pero no tengo mucho espacio para explorar porque tengo demasiadas cosas en la compu, ¿ya sabes? Ajá. Entonces, más bien no explorando, sino escogiendo. Ok. Sí, ya sabes esto hacia dónde va, esto hacia acá, Sí, esto claro. hacia acá, y de ahí produciendo para que tenga la forma de hacia dónde lo quiero enviar, ¿no? ¿Todavía te interesa seguir como trabajando con el bajo como voz principal o ya estás desapegándote un poquito? Pues no sé si bajo y voz principal. Fíjate que en la última banda que estuve en Filtro, que también es new metal y hardcore, tocaba solamente el bajo. Ok. Ajá. Dani es el vocalista de Filtro. Un saludo a Filtro. Sí, y antes de eso también con Tavo de Resorte, el bajo nada más. De hecho, como éramos Power Trio también, Dani sugirió que los tres cantáramos. Yo les dije que no quería cantar, que ya llevaba 2 agrupaciones, una como de 8 años y otra como de 10 años cantando y tocando el bajo. Y yo, algo que no me gusta de cantar y tocar es que, a menos que lo hagas con diadema o algo así, pero no puedes utilizar el micrófono, es que te tiene ahí, ¿no? Igual que los pedales, es lo único que no me late. Sí, como que el nivel de concentración es Sí. demasiado. Concentración es el movimiento. A mí sí me gusta bailar y brincar y Sí, ir. como que disfrutar un poco Sí. de la música. Y en este caso, en estas 2 agrupaciones que te digo, tanto con Tavo como con Filtro, sí pude gozar eso, ¿no? Sí pude decir, me vale madre si ellos están ahí, porque todos cantaban y pegados a este, yo puedo irme hasta allá, irme hacia acá, irme hacia adelante, irme hacia atrás y regresar con ellos y, ya sabes, y prenderlos y mostrar el bajo. Y eso a mí era algo que no había hecho en muchos años. Ok. Siempre por querer llevar la batuta y por cantar, siempre tuve que estar ahí, ¿no? ¿A ti qué te inspira más, la calma, el caos o el conflicto interno? El conflicto interno. ¿Qué mensaje te gustaría dejar en la gente con tu música? Uy, qué fuerte está. Sí, pero creo que el mensaje no solamente con la música, yo creo que con mi vida en general, Ok. es la completez. Es el que la conciencia, que me doy cuenta que muchos humanos, muchos seres en general, no tienen esa conciencia de que existen 2 polos y hay muchos tintes en medio. Entonces, para mí la completez es el poder manejar estos tintes. Y es justamente, se me hace muy difícil en la música, pero es justamente lo que quiero plasmar y es justamente por eso que toco diferentes géneros, ¿no? Que me encanta hablar de amor, pero me encanta hablar de odio, pero me encanta gritarle a alguien y exigir mis derechos, pero me encanta soltar y decirle, no tienes por qué estar aquí. Pero me encanta, ya sabes, o sea, y para mí eso es la completez, el saber ser amoroso cuando tienes que ser amoroso, saber golpear a quien tienes que golpear, saber abrazar en el momento que lo tienes que hacer, quebrarte cuando te tienes que quebrar y ser el duro cuando tienes que ser duro. ¿Ya sabes? Entonces, para mí eso es... algunas veces me han criticado algunos amigos como críticas personales, nunca abiertas, que es algo que me gusta mucho, que sí dan pauta a hablar de estas cosas y a veces me señalan ciertas cosas sobre mi música, ¿no? Sobre ¿por qué no te sigues con ese género? Ay, si tú llevas tantos años tocando eso, pero si a ti te gusta tal cosa, pero... Y para mí es incoherente desde mi ser que si yo tengo tantos sentimientos, solamente plasme uno.
Claro. que es la rabia o la ira, Sí, ¿ya sí. sabes? Sí, sí. Y en general para las personas que amo o la gente que sí está en uno conmigo, me gusta mucho que sí vean ese otro lado, ¿no? Ujú. Que se den cuenta que no por llorar eres un débil, ni Ujú. por gritar eres la persona más segura del mundo, ¿no? Ujú. A veces esos lenguajes te están mostrando lo contrario. El que grita a lo mejor es el más débil y el que está llorando es el más fuerte del mundo, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que con tu pregunta sería la completez. Me gustaría reflejar esa completez para que muchas personas se den cuenta que actuando diferente en el momento que tienes que hacerlo, no te estás faltando al respeto a ti. No porque seas el güey más duro y vistas de cuero y estés tatuado y eso, te faltas al respeto por llorar enfrente de tus amigos, ¿no? Ni al contrario, ni porque te encante, no sé, o seas una linda mariposa en la parte de afuera y te encante vestirte de colores y ser así, no quiere decir que en el momento que se te ponga alguien no le vas a reventar un madrazo en la jeta, ¿no? Sí, claro. O sea, ajá. Sí, pues sería eso el mensaje, ¿no? Que nos recordemos la completez y la conciencia de lo que tenemos alrededor para actuar de acuerdo al nivel de lo que estamos viviendo. Ok. Y ya por último, esta es una ráfaga de preguntas. Lo primero que te pregunte, Va. Va a ser bien difícil para mí porque yo siempre te hablo mucho. No, no hay pedo. Si no, aquí vemos. Un bajista que siempre te ha volado la cabeza. Marcus Miller. Ok. Una rola que nunca te cansas de tocar. ¿Tiene que ser mía? De cualquier otra. Es que no toco la canción de nadie, pero canto mucho la de O tuya. What Else Is There. ¿Cuál? What Else Is There. What else is this? Algo ¿De así, quién? ¿no? De Royce Cop o Royce Up, no sé cómo se llama. No, ahí sí me dejaste. La tengo que buscar entonces. Ajá. ¿Una artista con quien soñarías hacer un jam? Uy, no, con Les Claypool, sería buenísimo. Ok. Y- A ver qué tan fusil me dice que soy. Las figuras las conozco, hermano. Sí. Sí, yo sé de qué habla. El mejor show o festival en el que has estado. Uy, un Monster Fest en Cozumel de la marca Monster Ok. que cerró Austin TV. Ok. Y ya por último, ¿a quién te gustaría que invitáramos en nuestro show? Llámese músico, actor, artista plástico, lo que tú quieras, que viniera acá a acompañarnos a relatarnos su historia. Si viene conmigo, Toñito. Pues vamos, ya lo estamos esperando desde hace mucho también, pero estaría chido que viniera Toñito. Toñito, si no, de la escena, ¿quién podría ser que tenga, disculpa por tardarme, No, está pero que bien. tenga, que quisiera escuchar... Ay, ¿sabes a quién? Pero no sé si ya vino, al Heredia. No, no ha venido. ¿No? No ha A venido. Luis Heredia, Ok, muy buen pues. bajero también. Pues ya están los dos acá nominadísimos, ya los tenemos. Pero pues entonces nos despedimos con una rolita tuya. ¿Cómo se va a llamar esta rola? Cuéntanos un poquito de la historia Se antes. llama Me sonrió y me vio a los ojos. Es una canción de las pocas que he hecho que no es... que pudiera decir que sí es de mi autoría, pero no está inspirada en mí. De hecho, está cantada desde una perspectiva femenina. O sea, no... ¿Cómo decirlo? El tema lo quería tocar desde lo que siente una mujer cuando deja a una pareja. Ok. Y me surgió porque platicando con una amiga me empezó a contar lo que le sucedió. Y yo dije, ay, de esto se puede hacer una canción. Pero pues, también ventilar los Sí, no, de no alguien tienes más que... no. Está chido. ¿no? Ajá. Entonces platiqué con otra amiga y le conté esto y me dio ella su punto de vista. Y Ajá. platiqué con otra amiga y ella puso de hecho una frase, dos palabras del coro. Y sobre esta perspectiva femenina que tenían ellas, yo escribí la canción. Se llama Me sonrió y me vio a los ojos porque justamente habla de una mujer que deja a otro hombre cuando vio los ojos y la sonrisa de este otro hombre y decide Ok. dejarlo. Vale. Sí. Muchas gracias por compartirme eso. Está muy chido que hayas construido todo esto
Es que ya no sabía cómo componer. ¿Con quién me inspiro? No, pues por lo que te decía, de estar ventilando también muchas veces el corazón de uno y esa parte, Ajá. dije, quería la perspectiva de alguien más sin yo ahondar en lo mío, porque como quieres una terapia, ¿no? Claro. Cada canción es una terapia para uno y lo que te queda. Y en el caso de esta canción, pues no la albergué hacia mí así, ¿no? Sino siempre lo vi como algo externo y como escritor, ¿no? Como alguien que me cuenta algo y digo, ok, ¿tú qué? Y aquí, ok. Ya. Muy diferente. Sí, pues es como pues traducir un poco lo que entendiste, ¿no? Sí. Y la lección que le diste ahí. Y más que nada por la estética, o sea, hablo de lo femenino por la estética, por lo creativo, porque sí pienso o sí creo que lo creativo y la estética es una parte femenina. No estoy hablando de la mujer, estoy hablando de lo femenino, ¿no? Lo femenino que también está en nosotros como hombre, ¿no? Y la fuerza es la parte masculina, que tampoco estoy hablando del hombre. Hay muchas mujeres que tienen fuerza porque tienen esa parte masculina, ¿no? Masculino y femenino. Ajá, entonces quería unir esa parte, ¿no? La parte de mi fuerza o la parte de hacerlo, por así decirlo, que se consolide, contra la parte creativa de estas tres amigas a las que oí cómo sintieron el dejar a esta persona o no poder dejarla, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, No, Cami, muchas gracias por compartir todo, por sacar todo sin filtro. Pues espero verte otra vez aquí pronto, que sea con Toñito, sin Toñito. Por allá. La verdad te agradezco mucho tus palabras y tus canciones también. Sí, la verdad es que sí, pues he estado al tanto de lo que has estado haciendo. Y pues nos vamos con esta rolita, ¿va? Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Sonrió y me vio a los ojos y yo quise explotar. Y la distancia no es ausencia y el corazón puede más. Y la verdad no es que sea cruel, pero lo quiero para mí. Y la verdad no es que sea cruel, pero lo quiero intentar. Y es que mi amor no va a cambiar mi corazón. Entiéndelo, tú estás aquí, pero lo mío no está en ti. Mi corazón, entiéndelo, no es para ti. Que lo nuestro era fuerte, pero sé que hicimos mal y que el ego fue presente, nos ganó la vanidad, nos destrozó la realidad, jugó con eso la verdad. Y la verdad no es que sea cruel, pero lo quiero intentar. Y es que mi amor no va a cambiar mi corazón. Entiéndelo, tú estás aquí, pero lo mío no está en ti. Mi corazón, entiéndelo, no es para ti. Que mi amor no va a cambiar mi corazón. Entiéndelo, tú estás aquí, pero lo mío no está en ti. Mi corazón, entiéndelo, no es para ti. Muchas gracias aquí a la audiencia que tenemos Muchas también. gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Okami. Muchas gracias por venir, Tocayo. Muchas gracias por venir el día de hoy aquí al estudio. Nos gustaría saber tus redes sociales para que se las digas ahí a la gente. ¿Cuáles son las redes para que te sigan y pues sigan tu música y sigamos todos tu trayecto también? Okami de Homie. Okami de Homie en todas las redes, TikTok, Instagram. En Instagram, pero ahí le pican. Está bien. Nosotros lo ponemos aquí abajito de todos modos. Muchas gracias por acompañarnos hoy otra vez. Esto fue Estudio 519, crudo, ruidoso y sin filtro. Nos vemos en la próxima.